se aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Guardia Nacional en el Senado. Les decía que yo siento que nos dejó menos momentazos esta discusión en el Senado. Creo que la reforma al Poder Judicial sin duda dejó más momentos. Sin embargo, sí hay que destacar que pues hubo ahí agresiones a legisladoras, hubo protestas afuera, lanzaron petardos y demás, y pues se aprobó pues la adscripción, ¿no?, de la Guardia Nacional a la Sedena, que en palabras cristianas va a impedir que se corrompa, va a impedir que personas como Genaro García Luna, toco madera, de que vuelva algún impresentable así, pero en caso de que llegara, pues va a impedir que tomen pues ahora sí que el mando de la Guardia Nacional, ¿no? Como pasó en su momento con la Policía Federal. Yo siento que, no sé, me sorprende que pasara de forma tan suavecita, esperaba tal vez más trancazos, pero yo no sé cómo hayan percibido ustedes, Regis, Sofi, empiezo contigo, Regis, ¿cómo percibiste la discusión? ¿Cómo ves esta decisión? Y pues sobre todo lo que significa, ¿no?, el avance en cuestión de seguridad, de pacificación del país, de esta estrategia de seguridad por la que ha optado nuestro presidente y que va a refrendar la doctora Claudia Sheinbaum. Pues me parece un gran comienzo. En sí, pues no es tanto un comienzo, sino más bien un cierre del presidente que está dejando las cosas como a él le gustaría que quedaran. Y sí, le abre el comienzo a Claudia para justamente este proceso de pacificación. Y bueno, pues es que hemos estado viendo cómo han funcionado la Guardia Nacional de una manera totalmente civil, en donde en las calles nos han estado apoyando en labores hasta de pues no vimos en el COVID, en la aplicación de vacunas, en construcción de aeropuertos, construcción de trenes, y es algo que también se realiza en Estados Unidos, en donde pues a algunos les decían una mano de obra barata, pero yo más bien creo que es un servicio que prestan y que nos permite justamente la pacificación de nuestro país, que sabemos que está bastante, pues en una situación complicada. Lugares que parece irónico que se estén queriendo como que se querían oponer a esto, pues estamos hablando de nuestro querido estado Jalisco, que cada vez que tenemos ahí algún inconveniente son los primeros en marcarle a la Guardia Nacional. Pero me da mucho gusto que se haya pasado esto y no me sorprende que haya sido como tan mucho más tranquilo que el tema de la reforma judicial, por varias razones. El tema de la reforma judicial, pues era algo que tenían ellos como una manera de liberarse, de salir. Tenían muchos contratos ahí, mucha gente que estaba pendiente, que está todavía pendiente de ir a la cárcel y pues obviamente era su última salida. El tema de la Guardia Nacional, pues como no tenían control ahí, no les llamaba tanto la atención, ya se habían desgastado, no es gente a la que le gusta estar trabajando y como que ya dijeron, no, yo ya estuve mucho rato con esto, yo esto que pase, porque ni me voy a desgastar, de todas maneras va a pasar y basta. Yo siento que lo hicieron un poco más así como por hartazgo y por no querer hacer bien las cosas, porque pues igual es gente que no está acostumbrada a trabajar, tristemente están en un puesto de representación que pues sí representan un pequeño porcentaje de la población, pero pues bueno, ahí están. Y creo que sí va a ser algo importante, igual de estar tomando en cuenta, porque quizás también estén negociando por ahí algunas otras reformas, entonces, pues para no dejarlo pasar. Mucho ojo, Di. También, antes de darte la palabra, Sofi, no es tan de última hora, ya tenía como una horita, pero bueno, se aprobó también la reforma al salario mínimo para garantizar que este nunca se encuentre por debajo de la inflación, y también la reforma para Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que les dará apoyo a los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en situación de desocupación laboral o en cuestión de educación formal, que no olvidemos, ya existe, pero se elevó a rango constitucional. Ahora, es bien importante hacer unos apuntitos aquí, porque yo creo que el facherío piensa que uno es menso. El facherío, sobre todo en redes, piensan que somos güeyes, que con decir dos, tres cositas ya nos vamos a echar para atrás. Y yo creo que sí es momento
pues aplaudir los logros de la Guardia Nacional en tan solo 5 años. Ha logrado resolver o aportar el 47% de los casos en el que se garantiza la seguridad, o en todos los casos de éxito está envuelta la Guardia Nacional en el 47%. 7 de cada 10 mexicanos confían en la Guardia Nacional. En cuestión de números, ha confiscado kilos y kilos y kilos, bueno, en este caso toneladas de drogas, sea de cocaína, de marihuana, de 1000 sustancias, de fentanilo, que usted se imagine, armas largas, armas cortas, operativos también para ayudar a los migrantes. No, ha sido impresionante todo lo que ha hecho, insisto, en 5 años. Sofi, ¿cómo ves esta estrategia? ¿Cómo ves también el papel de la oposición, por supuesto, intentando alegar que estamos militarizando al país, que estamos apostando por reprimir, por los balazos, por el ejército, que somos militaristas? ¿Cómo ves esta opinión? ¿Cómo ves su desfachatez también en el Senado, en ciertas intervenciones, acusando compañeros de haber hecho el ridículo de forma constante y sistemática? Es el caso de Lili Telles contra Andrea Chávez. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sabor de boca te deja esta reforma? ¿Y qué pronóstico tienes a futuro? Mira, no voy a mentir, la verdad es que me dejó así como un sinsabor la discusión sobre la reforma a la Guardia Nacional. La verdad sí esperaba como más argumentos, esperaba también, eh, no sé, probablemente que hubiera más debate al respecto, sobre todo porque han utilizado en los medios de comunicación el tema de la militarización, pero también pues porque creo que el tema de seguridad siempre ha sido un tema complicado y difícil de discutir en el debate nacional, ¿no? En especial porque siempre tiende a haber como estos extremismos, ¿no? Sí creo que es importante pues hablar con datos en mano, pero también con mucha honestidad, ¿no? Y desgraciadamente no hemos visto eso en, en los medios de comunicación, pero también creo que no lo vimos en el Senado. Y eso me decepcionó un poco, la verdad. Me alegra que se haya pasado la reforma, creo que es una reforma necesaria, pero también creo que es importante hablar de aquellas cosas que también se necesitan en términos de seguridad, en términos de Fuerzas Armadas, en términos de necesidades que hay ante también cosas que hemos visto e identificado a lo largo de estos 5 años. Sí es cierto que la Guardia Nacional ha logrado un alto índice de aprobación y de confianza entre la población mexicana. Es cierto también que es uno de los mandos que está más capacitado en términos de derechos humanos. También es un mando que su formación y su adjudicación en términos de ser parte de las Fuerzas Armadas nos da ciertas certezas, no solo jurídicas, sino también en términos de formación y de disciplina. Pero también es cierto que ha habido pues problemas con la Guardia Nacional, también es cierto que ha habido problemas en términos de seguridad, pero también sabemos la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Por eso es que me hubiera gustado en el Senado ver una conversación mucho más fructífera y con muchos más elementos y, como les decía, un poco más honesta, ¿no? Desgraciadamente no lo vimos y, como era obvio y era de esperarse, pues íbamos a lograr la mayoría, porque es evidente que en todos los estados de este país necesitan y requieren de la Guardia Nacional para poder llevar a cabo labores de seguridad en sus estados, específicamente los estados que son de oposición y que tienen una gran problemática en este país respecto a la seguridad, ¿no? Entonces, pues sí era algo que sabíamos, el propio presidente lo expuso en la mañanera, ¿no? No era una cosa escondida ni ningún misterio, que todos los gobernadores piden, requieren y necesitan a la Guardia Nacional por cuestiones básicas de seguridad que sus cuerpos policíacos no pueden realizar, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso. Y creo que también esto abre la conversación justamente con las dos reformas que mencionaste que también se aprobaron, que tiene que ver con la del salario mínimo y el de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Y lo menciono porque es importante que cuando hablemos de seguridad no dejemos de mencionar la importancia de que la estrategia de seguridad a largo plazo y sobre todo la más certera y sustentada que va a ayudar a pacificar el país tiene que ver con invertir en el bienestar de la gente de este país, ¿no? Y los dos temas de el salario justo, que es importantísimo, y permitir y seguir avalando que no baje en términos con la inflación, y el otro que tiene que ver con el apoyo constante a los jóvenes y lo que sí ha significado este programa tan importante que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que nos ha permitido enlazar a empresas y a jóvenes que han tenido problemáticas para poderse desarrollar en un área del trabajo, porque pues hay muchas problemáticas ahora a la que se enfrentan los jóvenes y las jóvenes de este país, y que este programa les ha permitido encontrar aquello en lo que se quieren desarrollar laboralmente, pero sobre todo enlazarlos con una empresa privada o también pública que les permita capacitarse durante un año y puedan recibir un salario durante un año. Entonces, creo que vale la pena hacer la mención porque es un programa fantástico en este país que ha ayudado a muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes, y hay que mencionarlo, muchísimas jóvenes que habían sido históricamente olvidados por los gobiernos anteriores, y que pues gracias a este programa han encontrado fuentes de trabajo, han encontrado formas de llevar a cabo un negocio, de abrirlo, de empezarlo, y creo que eso es sumamente importante, y sobre todo porque ha sido uno de los programas que más han golpeteado a la derecha, considerando que solamente se le estaban dando dinero a los ninis, ¿no? Y que jamás en este gobierno se planteó esa lógica, y que además continuaron con la criminalización de los jóvenes a partir de este programa sin siquiera aportar un solo elemento de verdad respecto a lo que era el programa y sobre lo que se trataba el programa, ¿no? Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que se hayan aprobado estas dos reformas que nos ayudan a pacificar el país en términos de largo plazo, y que pues se muestra una vez más que todo lo que utilizaron la derecha y los conservadores durante todo ese sexenio, pues fue una vil y desagradable, mentira. Me encantó que quedó súper redondito el tema. En cuanto a seguridad, como tú bien lo apuntas, no solamente se está tomando en cuenta esta reforma a la Guardia Nacional, no solamente se está proponiendo eso, sino como esta frase tan poco entendida y tan malinterpretada de nuestro presidente, el abrazos, no balazos, pues sí indica y refleja esta estrategia de seguridad, este humanismo mexicano que se extiende también a no criminalizar, a apoyar y a cuidar pues desde la raíz todo esto, ¿no? Prevenir desde la raíz y cuidar a las juventudes para que no tengan que estar en una situación en la que caigan en las garras del crimen organizado, y si les quitamos a las juventudes, a las infancias y las cuidamos y les apoyamos desde todos los espacios, pues es una persona menos que va a tener el crimen organizado en sus filas. Y pues bueno, como tú bien apuntas también, lejos de criminalizar a los jóvenes como en sexenios anteriores, como Felipe Calderón, el Enal Guandarían y todo esto, me llena de esperanza el hecho de que nuestro presidente esté apostando por esto, de que Claudia también esté apostando por esto. Y creo que es un cambio de paradigma muy profundo que nos llevará muchas décadas entender todo lo que ha cambiado en términos también de cómo nos percibimos a nosotros mismos, porque ya lo apuntaba también nuestro presidente, por años, por décadas nos hicieron creer que éramos flojos, que éramos corruptos, que éramos huevones, que éramos de lo peor, y realmente no. Y cambiando también esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ya verán el efecto que surte en las próximas generaciones, pues también como desde, lo voy a decir bien payaso, pero como la educación o la crianza respetuosa que le llaman, ¿no? Hablarse bonito y decir, mira, vamos todos juntos, confío en ti, échale, eres capaz y demás. Pero oigan, ya casi nos íbamos
y tengo un momentazo de los pocos que hemos tenido en los últimos días. Ya ven que Adán Augusto y Marco Cortés se andan jalando de las greñas, que si tú, que si yo. Hace unos días le puso en estate quieto a Adán Augusto a Marco y le dijo, pues lo que tenemos algunos aquí del grupo parlamentario de Morena, a diferencia de ti, es que sí sabemos gobernar, ya tenemos experiencia y el pueblo nos dio su respaldo. Entonces, cuando tienes que gobernar, pues tienes que saber cómo usar, pues cómo hacer uso del legítimo uso de la fuerza que tiene el Estado, vamos a decirlo de esa manera. Pero hoy otra vez, o en la madrugada otra vez, hubo ahí un encontronazo que a mí me parece icónico. Vamos a verlo y lo comentamos ya para irnos. Preguntas, me espero con mucho gusto para No, ya contestarlas. terminó su tiempo, senador. Aquí quien conduce es un servidor. Usted ya terminó su intervención. ¿Con qué objeto, senador Adán Augusto López Hernández? Alusiones personales. Tiene hasta 2 minutos, senador palabra López Hernández. por Permítame un personales. segundo. Tiene hasta 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. Ay, no, me encantó. Tan sencillo, tan breve, pero fue así como, ay, siempre no. Y luego el Marco cada vez queda más como las patas, todo el mundo lo trae de su chavo, no sabe ni con quién cuenta allá adentro, ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, yo digo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a todas las discusiones que vienen, porque como ya sabemos, ahí todavía, ¿qué quedan? 14 por ahí reformas prioritarias que se vienen, que ojalá, como dice Sofi, pues nos dejen discusiones más nutridas, más interesantes y que inviten también pues a la reflexión en cuanto a temas tan urgentes como lo era en este caso la seguridad. Pero bueno, por lo pronto es lo que hay. Ya platicamos los temas más relevantes del día. Yo les agradezco muchísimo por estar conmigo esta noche. Sofi, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Platícanos. Muchas gracias, Nelly. Muy contenta de estar de